Bienvenidos a Doctrina Católica Tradicional y gracias por escuchar. No olvide darle like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Sancte Micaeli Arcangele, defende-nos in praelio. Contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque, princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amén. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. La conjura de la alta venta de los carbonarios es un tema analizado por Adelante la Fe. Veamos. Henos aquí, en nuestro breve bosquejo histórico del liberalismo católico, en las vísperas del Concilio Vaticano II. Pero antes de analizar la victoria ganada por el liberalismo en el concilio, querría retroceder para mostraros que la penetración del liberalismo en toda la jerarquía y hasta en el mismo papado, que era impensable hace 2 siglos, fue, sin embargo, pensada, predicha y organizada desde principios del siglo pasado por la franc, punto y coma, masonería. Bastará con reproducir los documentos que prueban la existencia de esa intriga contra la Iglesia, de ese, entre comillas, atentado supremo contra el papado. Los papeles secretos de dicha organización, que cayeron en manos del Papa Gregorio XVI, abarcan el periodo de 1820 a 1846. Fueron publicados a pedido del Papa Pío IX por Crétinau Joly en su obra La Iglesia Romana y la Revolución, y por el breve de aprobación del 25 de febrero de 1861, dirigido al autor. Pío IX confirma la autenticidad de sus documentos, pero no permitió que se divulgaran los verdaderos nombres de los miembros de esta organización implicados en esta correspondencia. Estas cartas son absolutamente pavorosas, y si los papas pidieron que se publicaran, fue para que los fieles sepan de la conjuración contra la Iglesia urdida por las sociedades secretas. Conozcan su plan y estén prevenidos
contra su eventual realización. Ya no digo más, pero con temblor se leen estas líneas. No invento nada, no hago nada sino leer, pero no es un misterio que hoy día ellas se cumplen. No os oculto que aún sus proyectos más audaces son aventajados por la realidad actual. Leamos, pues, lo que más nos debe impresionar. Y cito, el Papa, cualquiera que sea, jamás vendrá a las sociedades secretas. A ellas corresponde dar el primer paso hacia la Iglesia para vencer a ambos. El trabajo que vamos a emprender no es obra de un día, ni de un mes, ni de un año. Puede durar varios años, quizá un siglo, pero en nuestras filas el soldado muere y el combate continúa. No queremos ganar a los papas para nuestra causa, hacer los neófitos de nuestros principios, propagadores de nuestras ideas. Sería un sueño ridículo. Cualquiera sea el giro de los acontecimientos, el hecho de que cardenales o prelados, por ejemplo, hayan entrado de pleno grado o por sorpresa en una parte de nuestros secretos, no es en absoluto un motivo para desear su elevación a la cátedra de Pedro. Esta elevación nos perdería. Solo la ambición los habría conducido a la apostasía y la necesidad del poder los forzaría a inmolarnos. Lo que debemos pedir, lo que debemos buscar y esperar, como los judíos esperan el Mesías, es un papa según nuestras necesidades. Así marcharemos con más seguridad al asalto de la Iglesia que con los liberales de nuestros hermanos de Francia y el mismo oro de Inglaterra. ¿Quieres saber la razón? Es que con ello, para destrozar la roca sobre la que Dios construyó su iglesia, ya no necesitamos el vinagre anibalino, ni la pólvora del cañón. Ya no necesitamos ni siquiera nuestros brazos. Tenemos el dedo meñique del sucesor de Pedro comprometido en la conjura. Y ese dedo vale en esta cruzada más que todos los urbanos segundos y todos los San Bernardo de la cristiandad. No dudamos que llegaremos a ese término supremo de nuestros esfuerzos, pero ¿cuándo y cómo? La incógnita no se devela aún. Sin embargo, como nada debe apartarnos del plan trazado, sino por el contrario, todo debe tender a él, como si ya desde mañana el éxito viniera a coronar la obra apenas esbozada, queremos en esta instrucción que para los simples iniciados permanecerá secreta. Dar a los encargados de la venta suprema consejos que deberán inculcar a la universalidad de los hermanos en forma de enseñanza o de memorándum. Ahora bien, para asegurarnos un papa de las debidas proporciones, se trata primero de labrar a ese papa una generación digna del reino que soñamos. Dejada de lado la vejez y la edad madura, dirigíos a la juventud
y, si es posible, aún a la infancia. Os ganaréis sin mucho esfuerzo una reputación de buen católico y de patriota sin doblez. Esta reputación hará llegar nuestras doctrinas tanto al seno del joven clero como al fondo de los conventos. Dentro de algunos años, forzosamente, este clero joven habrá invadido todas las funciones. Será él quien gobierne, administre, juzgue, forme el consejo del soberano y será el llamado a elegir el pontífice que tendrá que reinar. Y este pontífice, como la mayor parte de sus contemporáneos, estará necesariamente más o menos imbuido de los principios italianos y humanitarios que comenzaremos a poner en circulación. Es un granito de mostaza que confiamos a la tierra, pero el sol de las justicias lo hará crecer hasta el más alto poder. Y un día veréis que mies abundante producirá este granito. En la ruta que trazamos a nuestros hermanos, hay grandes obstáculos que deberemos vencer, muchos tipos de dificultades que superar. Triunfaremos gracias a la experiencia y la perspicacia, pero la meta es tan espléndida que es preciso izar todas las velas al viento para alcanzarla. Si queréis establecer el reino de los elegidos sobre el trono de la prostituta de Babilonia, que el clero marche bajo vuestro estandarte, creyendo ir siempre tras las banderas de las llaves apostólicas. Si quieres hacer desaparecer el último vestigio de los tiranos y los opresores, echad vuestras redes como Simón Barlona. Echadlas en el fondo de las sacristías, de los seminarios y de los conventos, más que en el fondo del mar. Y si no os apuráis, os prometemos una pesca más milagrosa que la suya. El pescador de peces se convirtió en pescador de hombres. Vosotros os rodearáis de amigos junto a la cátedra apostólica. Vosotros habréis predicado una revolución por la tiara y la capa, marchando con la cruz y el estandarte. Una revolución que no tendrá necesidad más que de una chispa para incendiar las 4 esquinas del mundo. He aquí un extracto de una carta de Nubius a Volpe del 3 de abril de 1824. Y cito lo siguiente: se ha puesto sobre nuestros hombros una pesada carga, querido Volpe. Debemos hacer inmoral la educación de la Iglesia y llegar por medios pequeños, bien graduados, aunque bastante mal definidos, al triunfo de la idea revolucionaria gracias a un papa. En este proyecto, que siempre me ha parecido sobrehumano, marchamos aún tanteando. Plan sobrehumano, dice Nubius, y quiere decir plan diabólico, ya que es planear la subversión de la Iglesia por medio de un mismo jefe, lo que Monseñor de Lassus llama el atentado supremo, porque no se puede imaginar nada tan subversivo para la Iglesia como un papa seducido por las ideas liberales,
Un papa que utilice las llaves de San Pedro al servicio de la contraiglesia. Ahora bien, ¿no es acaso lo que vivimos actualmente desde el Concilio Vaticano II, desde el nuevo derecho canónico? Con este falso ecumenismo y esta falsa libertad religiosa, promulgados en el Vaticano II y aplicados por los papas con fría perseverancia, a pesar de todas las ruinas que han provocado desde hace más de 20 años de aquel tiempo. Ahora son 60 años. Sin que haya comprometido la infalibilidad del magisterio de la Iglesia, incluso quizás sin que jamás haya sido sostenida una herejía propiamente dicha. Asistimos a la autodemolición sistemática de la Iglesia. Autodemolición es una palabra que Pablo VI implícitamente denunciaba al verdadero culpable. Pues, ¿quién puede autodemoler la Iglesia sino aquel cuya misión es mantenerla en la roca firme? ¿Y qué ha sido tan eficaz para disolver la roca como el espíritu liberal que penetra al mismo sucesor de Pedro? Este plan es de inspiración diabólica y de realización diabólica. No solo lo han revelado los enemigos de la Iglesia, sino también los papas lo han develado y predicho.